arrancar, esto de aquí, digamos que es el índice que vamos a tener aquí en este webinar, que lo primero son las actividades esenciales y no esenciales, que son quienes pueden seguir operando, quienes no, el impacto laboral de la declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y también su impacto contractual y su impacto fiscal. Evidentemente hay muchísimos más impactos en el área legal, pero yo considero que estos son los más importantes y también por cuestiones de tiempo trataremos de abordar solamente estos tres y de ahí se irán todo el tipo de preguntas. Entonces, estos son los antecedentes. Yo creo que todo el mundo conocimos cuando todo lo del COVID empieza a surgir, llega aquí a México y es el 30 de marzo cuando se declara, ¿sí? O hay un acuerdo en el que prácticamente el Consejo de Salubridad General emite o prácticamente declara una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Es muy importante que ustedes este concepto que ven ahí lo puedan tener muy presente porque es fundamental ese título de ahí para todos los efectos que vamos a ver ahorita, ¿sí? Posteriormente, ¿qué hace el gobierno? El 31 empieza a emitir todo lo que son las acciones que va a tomar, son como acciones extraordinarias, que toman ante esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ahí es donde se pone lo de las actividades esenciales, las no esenciales, cuáles son las medidas de sana distancia y todo esto. Después, bueno, más bien en ese mismo acto, ¿qué es lo que sucede? Pues los empresarios se les pide, se les solicita que sigan pagando salarios y es donde empieza también a entrar un poquito más fuerte todo este tema laboral y no se decreta ningún tipo de apoyo fiscal a empresarios contribuyentes en general. Y luego, el 6 de abril, emiten otro acuerdo donde prácticamente definen algunos conceptos que habían quedado un poco ahí a la deriva en lo que pusieron el 31 de marzo. Y ahorita a ustedes les toca muy fresca esta parte, que viene siendo el acuerdo donde se extiende este plazo en el que prácticamente las medidas de sana distancia van a ser hasta el 30 de mayo, ¿sí? En lugar de ser ahorita finales de abril. Y listo, pues prácticamente esa es la situación, esos son los antecedentes de lo que vamos a estar abordando. Entonces, las primeras consecuencias que tenemos aquí son varias, ¿no? Hay un problema de flujo muy importante para todas las empresas. ¿Por qué? Porque al final del día mucha gente decía que los impuestos, por ejemplo, que se van a pagar ahorita en la declaración anual o que se pagaron por personas morales ahorita en la última declaración anual de marzo, pues mucha gente decía que son de ingresos generados el año pasado, ¿sí? Y que las empresas deberían de tener este dinero. Y si bien es cierto que eso pudiera ser real, realmente el problema no es ese que se ha generado el año pasado, es la falta de ingresos de las empresas. Entonces, cuando una empresa tiene falta de ingresos de manera repentina, de tener 100 a tener 0, porque la economía baja o prácticamente se detiene, ahí es donde los empresarios empiezan a decir, bueno, ¿qué tal si el impuesto lo puedo prorrogar, lo puedo pagar después para yo hacer frente a otro tipo de obligaciones? Entonces, digamos que es donde se centra todo el tema. Luego, la problemática laboral, ¿sí? Con la supervivencia de negocios, simplemente qué voy a hacer con mis trabajadores, cómo les hago para pagarles, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una incertidumbre jurídica en lo laboral, en lo civil, en lo mercantil y en lo fiscal. Incertidumbre jurídica porque al final esto es algo que no hay muchos precedentes y tampoco el gobierno ha emitido ciertos lineamientos claros en cuanto a qué va a suceder en cada una de estas circunstancias, ¿no? Y esto deriva en un panorama financiero muy complejo para las empresas y también de mucha incertidumbre, ¿no? Digo, cada vez estamos viendo más y más negocios con mayores dificultades para poder sobrevivir o algunos negocios, tristemente me ha tocado ver que ya están empezando a frenar operaciones. Entonces, vamos al primer tema. El primer tema son actividades esenciales y no esenciales. Eso es lo primero y lo más importante antes de abordar todo lo demás, porque ustedes como empresarios tienen que pensar, ¿soy o no soy una actividad esencial? Solo las actividades esenciales son las que pueden permanecer operando con ciertas medidas, las no esenciales no. Entonces, el gobierno el 31 de marzo emite ciertos lineamientos para decir quiénes son las actividades esenciales. Aquí se las voy a resumir. Digo, esto viene en el Diario Oficial de la Federación, un poco más extenso y más detallado, pero la idea es que aquí vean más o menos los sectores que están. Evidentemente está el sector salud, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la proveeduría y servicios del sector salud. Posteriormente tenemos de seguridad y protección ciudadana,
Es decir, el Ministerio Público, policías, incluso temas para centros de atención a mujeres y víctimas de violencia, que es muy importante porque la gente iba a estar resguardada, etcétera, ¿no? Después de eso, tenemos un poco más varios, que son estos que vienen aquí, ¿sí? Vienen un poco más detallados ahí en el decreto o en el acuerdo, pero aquí más o menos son los que se están manteniendo vigentes. Si ustedes se fijan, pues son importantes o son fundamentales para que se mantenga al final del día la economía, ¿no? Y uno de los datos importantes son los adicionales. Obviamente el gobierno estableció como actividades esenciales, es decir, que tienen que permanecer activas las que tengan que ver con los proyectos de gobierno, como Dos Bocas, etc. Es decir, si tú eres un proveedor de Dos Bocas, del Tren Maya o cualquier proyecto social del gobierno, eres esencial. Y después también existe el concepto de actividades esenciales por cadena productiva. ¿Esto qué es? Pues al final del día, por ejemplo, si yo soy un proveedor de camas de hospital, mis proveedores de las piezas, ¿sí? También se vuelven, digamos, como empresas esenciales por lo mismo, porque yo los necesito para proveer camas de hospital. Entonces, ahorita hay muchas empresas que también son esenciales, que no aparecen tal cual en el acuerdo, pero por cadena productiva se tienen que mantener vigentes, ¿sí? Entonces, una cosa importante para todas, digo, el resto de las actividades, evidentemente, que no vienen listadas ahí, tienen que mantener cerradas, pero no que no deban de operar. Al final del día lo que se está previendo es que no vayan a la oficina, que se evite que estén las personas una al lado de otra, etcétera. Pero por eso está el tema del home office. Pero independientemente, las actividades esenciales pueden recibir inspecciones. Entonces, lo que nosotros recomendamos son estas tres cosas que tienes que tener para el tema de las inspecciones, que viene siendo un expediente interno, donde tienes que tener una serie de papelería en la cual tú demuestras fehacientemente por qué eres una actividad esencial, si te llegaron a expedir alguna carta a algún cliente para que te mantuvieras abierto, tu número de empleados, etcétera. Y luego hay un expediente donde tú compruebes que estás tomando las medidas de prevención sanitarias. Este es otro concepto muy importante. Y en recomendaciones adicionales son muy varias y obviamente va a depender de la industria de cada quien. ¿Sí? Bueno, este es a lo que yo me refería con el tema de los bloques. Déjame revisar si existe alguna pregunta respecto a este tema. A ver, permíteme tantito. A ver. Ok, todos los acuerdos se pueden, me pregunta Rolando Rodríguez, ¿dónde se pueden ver todos estos acuerdos? ¿En qué fuentes? El Diario Oficial de la Federación. Realmente es muy sencillo poderlos ver. Tú te metes a la página y ahí al lado derecho aparece un calendario, le vas picando los días y ahí te van apareciendo todos los acuerdos. Realmente es muy sencilla esa parte de ahí. Y bueno, creo que hasta ahorita es todo. Déjenme entonces seguir ya con el siguiente tema. Voy. Ok, listo. Ahora sí, vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con los efectos jurídicos. Aquí es donde ya empezamos a entrar a la carnita del asunto, donde realmente vamos a ver todos los efectos que ha tenido este tema del COVID en el aspecto jurídico. De hecho, muchísimos abogados, o gran parte de nosotros abogados, hemos estado en constante estudio por este mismo motivo, porque es algo muy complejo y nuevo hasta cierto punto. Entonces, vamos a tener estos tres temas: los efectos laborales, efectos contractuales y efectos fiscales. ¿Sí? Vamos a tratar de abordar eso en este periodo de tiempo. Y vamos a empezar antes definiendo el concepto de fuerza mayor y caso fortuito. ¿Por qué? Porque este concepto de aquí es el que engloba todas las consecuencias actualmente del acuerdo. Al final del día, si recordamos el título del acuerdo, dice que es una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Entonces, ese simple título tiene un impacto en todas las materias jurídicas. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan ver y sepan qué significa esto, para que a partir de ahí vayamos viendo cómo se va a modificar, cómo va impactando más bien en cada una de las materias. Entonces, tenemos que este concepto, pues realmente, como les decía, es utilizado en el derecho y en todas las materias. ¿Por qué? Porque al final viene de un principio que se llama, es un principio de derecho que se llama nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día,
este concepto de nadie está obligado a lo imposible, evita, ¿sí?, que una persona sea responsable por no cumplir una obligación determinada, ¿sí?, porque un hecho externo evitó su cumplimiento, ¿sí? Entonces, las características de estos que pueden ser hechos de la naturaleza, como por ejemplo un huracán, o bien hechos del hombre, ¿sí?, que puede ser algo que al final del día, no sé, sufriste un asalto o algo por el estilo que te imposibilitó hacer algo determinado, o bien actos de autoridad, como esto viene siendo el caso de un cierre, por ejemplo, el que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, una de las características principales de esto es que ese hecho del que sea fuerza mayor o caso fortuito te haga que no tengas la posibilidad física de cumplir tu obligación, ¿sí? Entonces, uno de los dos requisitos también o características es la imprevisibilidad. Quiere decir que yo no lo puedo evitar, ser algo impredecible, ¿sí? O sea, no había manera de yo poder evitar caer en un incumplimiento por el tema de la fuerza mayor del caso fortuito. Y el tema de generalidad quiere decir que eso no es que me afectó nada más a mí, o sea, cualquier persona dentro de mi situación hubiera estado igual, no pudiendo cumplir una determinada obligación, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sí cómo impacta esto laboralmente hablando. Entonces, los cuestionamientos que salían normalmente de todos los empresarios, clientes, etcétera, incluso mucho antes de que saliera ya lo del Diario Oficial de la Federación, el 30, que se decretaba la emergencia sanitaria por casos de fuerza mayor, era, ¿qué va a pasar si México se vuelve como Italia? O sea, ¿qué va a pasar si cierran, si la economía se contrae? ¿Qué voy a hacer yo con mis empleados? ¿Estoy obligado o no estoy obligado a pagar el salario completo? O simplemente el salario, o sea, ¿qué va a suceder? Entonces, de aquí, al final del día, ¿qué es lo que devenía? Esto de aquí. La Ley Federal del Trabajo, de hecho nosotros aquí en el despacho sacamos 2 semanas antes precisamente lo que lo que se supone que debería de pasar al momento que se declarara la contingencia. De hecho, otros colegas igual y muchos abogados ya teníamos más o menos visto, porque la Ley Federal del Trabajo prevé una situación específica para estos casos, ¿sí? Entonces, realmente no había mucho para dónde hacerse, simplemente era ver dónde estaba y ver los efectos que iba a tener. Entonces, la Ley Federal del Trabajo prevé una suspensión de relación laboral por distintas causas, ¿sí? Y la ley prevé 7, entre las cuales está en la número 7, que viene siendo la fracción 7, contingencia sanitaria que declara la autoridad sanitaria competente. Entonces, pues realmente viendo todo el tema del COVID, viendo lo que iba a suceder, pues prácticamente ya sabíamos todos que iba a suceder, y la consecuencia de esto era el pago de una indemnización de un salario mínimo general, ¿sí?, diario, mientras durara esta contingencia, y no podía sobrepasar de 30 días. Entonces realmente tenías que pagarle a tus trabajadores un mes de salario mínimo, ¿sí? Y aquí prácticamente es cuando, mientras todos los abogados y todo el mundo estábamos esperando que se decretara esto, la autoridad, que fue lo que hizo, decreta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y no contingencia sanitaria. Y de ahí deriva todo. Ahí fue cuando agarran de revés a todo el mundo y dicen, bueno, ¿cuál va a ser el efecto? Hay que recordar que independientemente estamos ante una suspensión de relación laboral. ¿Qué quiere decir suspensión? Que todos los derechos y obligaciones de las partes, de patrón y trabajador, quedan suspendidas, quedan en pausa, mientras la situación que derivó en esta suspensión se termina o se quita, ¿sí? Entonces, teniendo esto, que esto fue lo que declaró el gobierno, pues fue ¿a qué se refieren? ¿Cuál va a ser la consecuencia entonces? ¿Qué hacemos todos los empresarios? Y aquí, incluso muchos colegas mencionaban, o llegué a escuchar, que decían que esta era una cuestión inventada, que no existía ni siquiera en la ley. Pero realmente no es así, es que en lugar de encajarlo en la fracción 7, que viene siendo contingencia sanitaria, lo que hizo el gobierno fue ponerlo en la fracción 1, que es la que les estoy poniendo aquí en la pantalla. El 427 lo que dice son causas de suspensión de labores, y te menciona en su fracción primera la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. Si volvemos a ver emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, vemos que perfectamente encaja aquí, ¿no? Porque al final tiene como consecuencia necesaria, inmediata, la suspensión de los trabajos, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí?
Que al final, ¿por qué el gobierno hace esto? Porque como podíamos ver en la pasada, que viene siendo esta, el efecto es que tú ya no tienes que seguir pagando el salario como patrón. El efecto es que tú les tienes que dar una indemnización en sustitución del salario de 30 días de salario mínimo como máximo, si dura eso la pandemia o la contingencia. En este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que tienes que pagar como tope un mes de salario íntegro. Ahora, para poder determinar esto, en este caso de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, el patrón tenía que ir al tribunal laboral, ¿sí?, a solicitar primero que se declare la contingente, la fuerza mayor, y posteriormente el tribunal te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagarles de indemnización tanto, y el tribunal no se puede exceder de un mes, ¿sí? Entonces esa es la primera diferencia. Por eso todos decimos, bueno, pues el gobierno lo encajó aquí precisamente para proteger el salario o alguna situación del estilo. Porque hay que recordar, en ese momento, como quiera, los tribunales laborales estaban cerrados. Había una imposibilidad física, incluso para un patrón, para ir al tribunal laboral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda? Bueno, aquí, si pueden ver otra diferencia, es que en la contingencia sanitaria, el patrón no necesita ninguna declaración del tribunal y en la otra, sí necesitaba la autorización del tribunal, ¿sí? Y de acá, la otra viene siendo que la indemnización no la fija el tribunal en la contingencia sanitaria y en la otra sí la fija el tribunal. En la primera son el salario mínimo, no hay más, y lo dice la propia ley. Aquí la tiene que fijar el tribunal con un tope de un mes. Y luego, una diferencia adicional es que en la contingencia sanitaria, una vez que ya se levanta esta contingencia, los trabajadores tienen que regresar al centro de trabajo de manera inmediata y aquí en la otra tienen hasta 30 días para poder regresar y se les tiene que garantizar su puesto. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, esta de aquí era la que por ende tenía que declarar el gobierno. No lo hizo y declara por fuerza mayor y encaja en la fracción primera. Pero hay una más, ¿sí?, que viene siendo la número 5, que también viene en el 427, que yo considero, de manera personal, que también podría entrar, es esta. Tú puedes suspender como patrón la relación laboral, ¿sí?, cuando haya falta de fondos o imposibilidad de obtenerlos, ¿sí?, si se comprueba plenamente por el patrón. ¿Cómo se comprueba? Pues digo, creo que la situación es más que comprobable, ¿no? Entonces realmente es donde se estriba la mayor parte de esta situación. Entonces, antes de pasar a las consideraciones importantes, creo que tienen que ver que ahorita, como se prolongó esta situación, ¿sí?, un mes más, estamos ante una disyuntiva de qué van a hacer los patrones, ¿sí? Porque al final del día, si nos apegáramos a la fracción 1, que viene siendo la de fuerza mayor, decía que al final el tribunal, que ahorita no está, pero suponiendo que el tribunal estuviera activo, tenía que declarar un mes máximo, o como tope, un mes de salario a trabajadores. Pero este mes de abril ya va a pasar y la fuerza mayor va a seguir porque en el acuerdo no modificaron esa parte, ¿sí? Lo relacionado a que es por contingencia de fuerza mayor, ¿sí? Emergencia, perdón, por causa de fuerza mayor. No lo cambiaron. Muchas veces, muchos de nosotros pensábamos que iban a hacer, precisamente llegando este mes, lo iban a cambiar ahora sí a contingencia sanitaria para que se pagara el salario mínimo, ¿sí? Hacer como ese juego de fracciones, ¿no? Pero no lo hicieron así. Entonces, pues el patrón actualmente pues está hasta una suspensión de labores, ¿sí? Y está ante esa incertidumbre si paga o no. El tema es que por tope, pues, realmente los patrones, pues ya hay que ver cuál sería el derecho tal cual de un trabajador de exigirle al patrón si ya le pagó su indemnización un mes, que sería el tope dentro de la fracción que viene estando el acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahorita nada más a consideraciones importantes, que son 7 pasos que yo les considero, que yo considero que deben de tener ustedes como empresarios. El primero es identificar si eres una actividad esencial o no, de manera directa, ¿sí?, que te establezca tal cual ahí el acuerdo, por cadena productiva o por mandato directo, quiere decir que participes en un proyecto de gobierno de los que menciona ahí el presidente. Número 2, tienes que detectar si estás realmente ante una suspensión de labores, ¿sí? ¿Por qué? Porque una suspensión de labores quiere decir una imposibilidad de trabajar. Las empresas que puedan hacer home office no entran tal cual en una suspensión de labores, a menos que pudieran entrar en la fracción 5, ¿sí?, que viene siendo la parte de imposibilidad de poder tener recursos. Y luego tienen que validar esa parte de imposibilidad de continuar operando, o sea, si realmente van a operar o no.
Número 3, ya que hicieron esto, detectar el motivo por el cual yo suspendo la relación laboral, porque hay negocios de negocios a negocios. Una tienda que, que atiende al público en general y cierra y ya no puede abrir, evidentemente es muy distinto, ¿sí?, a alguien que puede seguir haciendo home office o a alguien que simplemente le cancelaron proyectos, como pueden ser, no sé, gente que se dedica al tema de eventos, de bodas, etcétera, que le cancelan todos los proyectos, ¿sí? Tienen gente a su cargo, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de situaciones las tienen que identificar, porque también puedes tener un cierre parcial, ¿sí? O sea, que te afecta, pero no tanto. Y luego de ahí, importante, identificar con base en un flujo financiero el tiempo de vida de la empresa. ¿Para qué? Para que tomen decisiones. Ustedes como empresarios tienen que ver si pagan la nómina y si pueden pagar la nómina y cuánto tiempo tienen. Esa parte es muy importante porque va a servir como prueba para ver cómo te está afectando la contingencia o la emergencia por causa de fuerza mayor, y eso es muy importante jurídicamente para poderlo vincular. Sí, esa parte de decir, mira, yo tenía este tiempo de vida, me cancelaron tantos proyectos y por este motivo suspendí las relaciones laborales, porque a partir de aquí ya no me iba a alcanzar. O pueden darse cuenta que ustedes, hay algunas empresas que sí tienen el flujo necesario. Entonces es muy importante hacer ese análisis financiero. Y luego viene a detectar si la suspensión afecta a toda la empresa aparte, porque también la suspensión de labores puede ir escalonada, ¿sí? Es decir, con un escalafón de trabajadores. La ley te sugiere que vayas dándole la suspensión a los que tienen menor antigüedad, pero es importante eso, o sea, no es que tengas que suspender a todos de forma inmediata. Y luego, este dato es muy importante porque tengo clientes que me preguntan, bueno, entonces, si yo ya pagué, ¿sí?, este mes, por ejemplo, de salario completo, pues yo aplico prácticamente a lo que pues, establecía la ley como máximo, ¿no? El tope. Sí, nada más que hay que fijarnos si se lo pagaste como salario o se lo pagaste como indemnización, porque volvemos a lo mismo. Recuerden, esto es una suspensión de labores. Eso quiere decir que tienen que no pagar el salario, se paga una indemnización en sustitución del salario. Entonces es muy importante ver cómo le pagaron a las personas en este mes, sino para corregir y pagarle la indemnización correspondiente, ¿no? Porque también es muy importante que fiscalmente hablando, tiene tratamiento fiscal distinto. Hay una retención específica para salario y una retención para indemnización. Entonces, sí quiero hacer hincapié en eso para que eso lo tengan muy presente. Y luego, contar con documentación probatoria idónea. Esto es muy importante. Tengo mucha gente, imagino que ustedes también han escuchado gente que dice, bueno, voy a suspender labores. Bueno, se tiene que dar un aviso a los trabajadores, ¿sí? Y después, ¿van a hacer reducciones de salario? Normalmente se está sugiriendo llegar a un acuerdo con los trabajadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la ley del trabajo no prevé reducciones de salario, pues al final de la contingencia, la Junta de Conciliación Arbitraje va a estar llena de juicios, de litigios, etcétera, y va a ser importante demostrar buena fe por parte del patrón. Al final del día, el patrón no quiere perder a sus trabajadores, pues cuesta mucho también elaborar un buen equipo de trabajo y los trabajadores no van a querer perder tan fácil un empleo. Entonces es importante tener acuerdos con trabajadores o ver la manera. Y lo otro son los flujos financieros que avalen decisión, que al final del día va vinculado con el punto número 4. Ahora bien, voy a hacer también un hincapié y voy a subrayar esta parte. Esto de aquí no se lo pueden tomar literal, porque al final cada caso es distinto y es muy importante verlo minuciosamente para ver si a alguno le aplica una cosa o si a otro le aplica otra. Cada empresa es un mundo, pero esto, digamos, es una simple orientación de cómo está la situación basada en lo de fuerza mayor y dónde se encajó en la Ley Federal del Trabajo este tema del acuerdo, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a algunas preguntas y respuestas. Déjenme ver aquí. A ver. Dice, ¿dónde dice que la cadena de suministro se puede considerar esencial? Pregunta Ricardo Garza. No lo dice de manera textual el acuerdo, pero en uno de los últimos párrafos te menciona que todo lo que tenga que ver con el suministro para actividades esenciales se considera también que se tienen que mantener activas. Por eso nosotros le pusimos por cadena productiva, ¿sí? De hecho, lo importante ahí es que te manden una carta, ¿sí? Los clientes que tengas que son actividad esencial, que compruebes que ellos sí son actividad esencial y que tú les brindes solo el servicio, ¿sí? Para
ellos en la parte o la que ellos necesitan. Volvemos al ejemplo de las camas de hospital. O sea, si yo le proveo unas piezas específicas a la cama de hospital, no me puedo quedar abierto y después hacer otro tipo de actividades, porque ahí estaríamos en un incumplimiento. Es decir, tú te mantienes abierto, ¿sí? Pero al final del día, solo para proveer esta parte que es para las actividades que son esenciales. Y luego, si estamos dando un servicio a una empresa esencial, ¿es lo mismo? Pregunta Carolina Segura. Es lo mismo. Al final del día, nada más que se tiene que revisar muy bien ese servicio y la indispensabilidad de ese servicio para la empresa que viene siendo esencial. Y después, pregunto Marleva, ¿quién está facultado para hacer las inspecciones y qué deben demostrar? Mira, al final se tienen que mostrar un expediente, digo, varía mucho entre las empresas, ¿sí? ¿Y quién está facultado? Tanto el Estado como la Federación. Van a empezar a hacer este tipo de auditorías. Igual, miren, por el tema, nosotros aquí en el despacho hicimos un escrito en donde poníamos tanto el tema de actividades como más o menos construir estos expedientes y también todo el tema de actividades esenciales. Si gustan, los que quieran este escrito, al final voy a poner ahí mi correo, me mandan un correo en donde me piden este escrito y ahí viene más información más precisa al respecto, ¿sí? Y después dice, ¿cuál es la base jurídica para Ricardo Garza va a ser la última de este punto? Dice, ¿cuál es la base jurídica para el home office de actividades no esenciales? Porque al final del día, o tal cual no hay una base jurídica que diga textualmente, pero es una interpretación que se da. Es decir, el acuerdo lo que evita es que la gente se junte y que no vayan a los centros de trabajo. Pero si tú puedes participar de home office, pues al final del día, o las empresas que están en home office porque quieren sobrevivir, pues evidentemente no pueden alegar que le están pidiendo a sus trabajadores llevar a cabo sus actividades, trabajar, y luego decir que les afectó la situación y que al final del día no pudieron, o que quieren, más bien que quieren una suspensión de labores. O sea, no podemos alegar esas dos cosas. En cambio, por eso yo les comentaba que es muy importante ver a cada empresa en particular si pueden o no seguir trabajando o si lo están haciendo, porque también una empresa puede decir, suspendo mis labores también, nada más que eso les pega a ellos en el ingreso. Por eso las empresas que sí están pudiendo trabajar, están trabajando. O sea, al final del día están ahí trabajando porque quieren ingresos, quieren poder subsistir, ¿no? Al final del día. Pero una empresa que dijera, sabes que yo no, me cancelaron todos los proyectos, suspensión del trabajo, podría meter el tema de la suspensión laboral. Recordemos, la suspensión laboral implica, yo no le puedo exigir a mi trabajador que trabaje, ni él me puede exigir un salario. Y yo tengo la obligación de darle una indemnización. Ahorita puede ser de un mes completo. Si hubieran decretado la contingencia sanitaria en la fracción 7, hubiera sido pues prácticamente un mes de salario mínimo, ¿sí? Entonces espero que haya quedado claro eso. Voy a pasar al siguiente tema porque tenemos ahí un poquito el tiempo encima. A ver. Vamos al tema contratos de arrendamiento. Buenísimo este tema. Esto fue porque evidentemente las empresas no poder generar ingresos, pues tienen exactamente la misma situación de ¿cómo le hago para pagar renta? No nada más los trabajadores. ¿Cómo le hago para pagar renta? Y después pasamos también al tema de los contratos en general. Pero los de arrendamiento fueron los típicos, los primeros en donde las personas empezaron a ver qué es lo que estaba sucediendo aquí con esto, si tenían que pagar o no, o incluso el arrendador, ¿verdad? ¿Qué pasaba si mi arrendatario no me quiere pagar? Entonces, aquí están estos cuestionamientos de aquí. Y luego, bueno, tenemos esto. ¿Qué nos dice el Código Civil Federal y el de Nuevo León? Volvemos a lo mismo. Fuerza mayor y caso fortuito. Pero ¿cómo aplica en el arrendamiento? ¿Sí? El Código Civil, tanto federal como el de Nuevo León, nos dice de manera textual lo siguiente. Aquí lo que nos está diciendo, tenemos aquí, no se causará renta del inmueble arrendado si por caso fortuito o fuerza mayor se impide total o parcialmente, ¿sí?, el uso del inmueble al arrendatario mientras dure dicho impedimento. Aquí nos dice todo, ¿sí? Nos está diciendo que no se causa renta, ¿sí? Eso es lo primero que nos está diciendo. ¿Por qué? Por caso fortuito o fuerza mayor, tenemos la contingencia o la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, pero se tiene que impedir, o sea, que este caso fortuito o fuerza mayor impida total o parcialmente, también clave, el uso del inmueble al arrendatario,
¿sí? Mientras dure dicho impedimento, en ese momento pues, no se te cobra la renta. Entonces, ¿qué desprende de aquí? Al final del día, no todos los arrendamientos son iguales, pero si en tu caso, si por ejemplo hay una empresa que está rentando y se le impide el uso, ¿sí? Que es decir, que ya ni siquiera te permiten salir, salir de tu casa, ¿sí? Y no puedes ir a tu oficina por un mandamiento de autoridad, causa de fuerza mayor y caso fortuito, entonces, en este caso estamos ante el derecho del arrendatario a no pagar o que no se cause una renta, ¿sí? En primera instancia. Y luego, tenemos también aquí lo segundo. ¿Qué pasa? El Código Civil nos dice, si este impedimento dura más de 2 meses, el arrendatario puede solicitar la rescisión del contrato, ¿sí? Entonces ahorita ya estamos entrando prácticamente al segundo mes, por eso se los pongo de manera evidente ahí. Y luego dice, ¿qué pasa si solo se impide parcialmente? En ese caso, lo que nos dice el código es que, bueno, se puede pedir pero una reducción de la renta. Aquí es un tema muy debatible, porque al final tenemos que ver el tema de si se está usando o no el inmueble, ¿sí? Entonces, eso hace que jurídicamente vuelvan complejos este tipo de casos, porque al final, pues un arrendador podría decir que tú estás, si sigues usando el inmueble porque tienes tus cosas ahí, ¿no? O en el caso de las bodegas, o en el caso de otro tipo de inmuebles, se podría alegar algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se haga una reducción. Y al final dice que también pues, tiene que ser con peritos, ¿no? Esta determinación de la reducción de la renta. Y luego, importante, estos derechos no son renunciables. ¿A qué se refiere esto? Que no te lo, si en un contrato le ponen que las partes renuncian a estos derechos de fuerza mayor o caso fortuito, pues prácticamente no va a ser válido en un juicio, ¿sí? ¿Por qué les hago mucho hincapié yo en esto? Volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene el concepto de fuerza mayor o caso fortuito? Nadie está obligado a lo imposible. Y en el caso del arrendamiento, este contrato es que yo te voy a pagar algo, una contraprestación, por el uso y goce pacífico de un inmueble, ¿sí? Entonces, al momento de que tú le quitas esta parte del uso, pero no es por imputable al final del día al arrendatario, sino por un tema de fuerza mayor o caso fortuito, por eso el código protege de manera textual esta situación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son ciertas consideraciones importantes? Hay que identificar el tipo de inmueble arrendado, ¿sí? O el que está rentado. ¿Por qué? Porque es muy diferente una oficina a una casa habitación. ¿Por qué? Por el tema del uso. La casa habitación la sigues usando, la gente vive ahí. El tema de la oficina es donde puede haber algún tipo de variación en el punto. Lo más importante es de tomar una decisión o ir con el arrendatario, con el arrendador, ahí a pelearte, es primero identifica bien el inmueble que tienen ahí rentado. Luego, analizar el contrato de arrendamiento y la situación actual. Eso es bien importante, ver el clausulado. Necesitamos ver en qué consiste el contrato de arrendamiento antes de tomar una decisión. Después, revisar si se impide el uso o no del inmueble. Y luego, revisar si lo estoy utilizando parcialmente, ¿sí? Porque ese uso parcial, como les comentaba, es muy importante para determinar alguna situación. Y luego, ¿por qué pongo revisar la indispensabilidad del inmueble? Porque al final, y lo que más se está estilando ahorita es llegar a acuerdos entre arrendador y arrendatario, porque tanto para el arrendador es un inmueble importante por tema de flujo en muchas ocasiones, pero también hay que ver para el arrendatario si vale la pena rescindir un contrato, si después de 2 meses ya no puede seguir usando, o más bien, que si por 2 meses esta contingencia se mantiene y todavía no puede usar el inmueble, porque después de ahí, oye, no, pero es que yo voy a necesitar sacar una oficina después. Pues entonces analiza de mejor manera si vas a llegar a este punto. O sea, tienes que ver la indispensabilidad del inmueble para cada quien y de la situación en concreto. Y luego, procurar llegar a un acuerdo, como les comentaba, eso es lo que ahorita se está estilando en toda la mayoría de los casos. Y otra cosa, la multiplicidad de casos. Hay N casos que se pueden suscitar, no nada más de arrendamiento. Pero al final del día, imaginemos una agencia de viajes que no es que le impidan el uso, sino que simplemente ya no tiene viajes, ¿sí? Por la causa de fuerza mayor. ¿Cómo impacta esto? Y si se puede interponer un juicio, el tema es que pues ya no tengo yo los flujos por causa de fuerza mayor y ya no debo las rentas. Por decir pues al final de un ejemplo. Una casa habitación, la misma situación. Alguien que le esté rentando, truena su negocio, ¿sí? Ya no tienen dinero y se queda con una deuda de renta impresionante, derivada de la causa de fuerza mayor que viene siendo la emergencia sanitaria.
O bien, imaginemos otro caso, ¿sabes qué? Llega esta fase 3, dicen, ¿sabes? Ya no vamos a poder poner el sistema bancario, por lo pronto una semana no va a estar activo, alguien se quedó sin el dinero, no hay transacciones bancarias, tiene que pagar el viernes, no paga, ¿sí? Pero no podía salir al banco, ya no te dejan salir de tu casa, etc. En un caso así hipotético, porque al final estos son casos hipotéticos, ¿qué pasaría, no? Es un, digo, por causa de fuerza mayor no paga, pero él tenía que pagar el viernes, hay multas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hay demasiados casos y cada caso se tiene que ver en concreto. Más o menos le puse la generalidad del concepto que viene en el Código Civil. Pero es bien importante ver cada caso porque realmente no existen precedentes. No hay precedentes en específico, en juzgados, etcétera, de algo similar a lo que realmente estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, se recomienda revisar cada caso en concreto y no tomar decisiones espontáneas, ¿sí? Vamos ahora sí a preguntas y respuestas, antes de pasar a lo fiscal. A ver, déjenme ver. Veo que hay muchas laborales. Actividad esencial, actividad esencial. Aquí está. ¿Qué? Pregunta Ángel Ordóñez. ¿Qué documento debo elaborar con el arrendatario para plasmar el acuerdo de pago parcial durante la contingencia? Ahí se puede hacer un convenio modificatorio, ¿sí? O bien se puede hacer un adendum al contrato. Este tipo de documentos son, digamos, parte del contrato original, nada más que vienen siendo como adendums o un convenio modificatorio donde se plasme perfectamente el acuerdo y se vuelve a firmar con las mismas formalidades tal cual. En el arrendamiento de vehículos, me gusta César Garza, la misma situación. O sea, al final hay que ver el caso tal cual, porque lo importante es ver que tengas una imposibilidad de pago, ¿sí? Tal cual, derivado de esta fuerza mayor. Y les digo que es bien complicado, porque al final imaginemos que tendríamos un caso en el que pues una persona dice que no tiene dinero, pero claro que tiene dinero en su cuenta bancaria, ¿no? Como para hacer frente a eso y simplemente se protegió de más. Entonces realmente ahí no se podría comprobar tal cual que le impactó a tal manera para evitar o para no pagar una deuda de renta o de vehículo, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un poco compleja esa parte de ahí. Y lo dice, los convenios modificatorios de salario y condiciones laborales, eso sigue siendo eso. Bueno, voy a nada más agarrar una cosa que dice Carolina Segura del tema anterior. Dice, los pagos deberán decir indemnización. Los pagos a trabajadores, sí. Si estamos pagando eso y entramos en una suspensión de labores, sí. Si tú lo mantuviste trabajando, no. Definitivamente no. O sea, porque ahí no le estás pagando. Él no merece una indemnización. Es un salario porque estuvo desempeñando su trabajo. Entonces es importante ver esa parte de ahí. Pero bueno, dice, bueno, estoy viendo el tiempo. Ya falta poco, entonces déjenme seguir como quiera con el otro tema para tratar de abarcar lo más posible. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí. Dice, aquí venimos ahora sí al tema fiscal. Los efectos fiscales de esta fuerza mayor o en general otro tipo de efectos que puede tener el efecto de los impuestos, ¿no? Los debo pagar, no los debo pagar, etcétera. Aquí vamos a plantear una pequeña, pues también una pequeña historia de lo que ha venido sucediendo para que puedan entenderlo de mejor manera. Entonces, prórroga, suspensión y condonación de impuestos federales. ¿Por qué lo pongo? Es posible y si jurídicamente está obligado el Ejecutivo. Digo, la prensa, distintos artículos, WhatsApp, Facebook, han hablado de este punto, ¿no? Y los empresarios exigiendo, ¿no? Exigiendo una parte, una prórroga, una suspensión e incluso condonación de impuestos por esta contingencia sanitaria. Pero, ¿es posible? ¿Jurídicamente está obligado el Ejecutivo Federal a hacerlo? Vamos a ver. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación fue utilizado últimamente, o en las semanas pasadas, para decir que el Ejecutivo estaba obligado a darnos la prórroga, la suspensión y la condonación. Entonces, incluso hubo un amparo al respecto, ¿no? En donde supuestamente se ganó y prácticamente obligaban al presidente a aplicar este artículo del Código Fiscal que les voy a poner aquí desmenuzado. No se los voy a poner tal cual, pero viene desmenuzado. ¿Qué establece este artículo? Una facultad potestativa del Ejecutivo Federal. ¿A qué me refiero? Una facultad potestativa es, lo puede hacer como también no lo puede hacer.
¿sí? Simplemente le otorgo esa facultad de decisión si lo hago o no lo hago, ¿sí? ¿Y de hacer qué cosa? Ahora sí, condonar o eximir total o parcialmente, ¿sí? Contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades. O sea, sí existe este artículo, sí es para condonar, eximir, etcétera, ¿verdad? Este tipo de impuestos. El tema es que es facultad potestativa del Ejecutivo y lo dice claramente el artículo. Yo aquí estoy para decirles lo que es y lo que dice, no lo que me gustaría que fuera. Evidentemente estaría bien que dijera en esa parte ahí que deberá hacerlo, pero no dice eso. Entonces, al final del día, el amparo por eso no va a proceder. ¿Y en qué momento lo puede hacer? En estas situaciones que vienen ahí abajo, ¿sí? Al final del día, este artículo o la finalidad del artículo es precisamente para evitar una afectación mayor ante ciertas situaciones o alguna rama económica, alguna rama industrial, perdón, o actividad que esté muy afectada por una situación, el presidente tiene esa facultad de hacerlo, ¿sí? Y también, como viene abajo, en casos de catástrofes sufridas, que pueden ser terremotos, pueden ser plagas, y abajo viene textualmente epidemias. Entonces, evidentemente, ¿tiene la facultad el Ejecutivo? Sí, en primera instancia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió este día de aquí? El 6 de marzo de 2020, o sea, prácticamente hace menos de un mes. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Hay una reforma en la Constitución, casualmente, insisto, el 6 de marzo de este 2020, donde se prohíbe la condonación de impuestos. ¿Qué pasa entonces? Tenemos el código que por un lado me dice que sí se puede, o que el Ejecutivo puede, y luego existe esta reforma constitucional que me dice que está prohibida la condonación de impuestos, ¿sí? Entonces, jerárquicamente, ¿qué es o qué se debe aplicar cuando se contradicen? Pues la ley superior, es decir, la constitución política, al ser una ley superior, una norma superior, manda. Entonces, tenemos que aplicar lo que dice la Constitución, que es la prohibición de condonación de impuestos, a pesar de que el código lo menciona. Entonces, así es como queda literalmente. Aquí sí les pongo el artículo. Ese prácticamente es el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución y lo que se reforma es la parte de las condonaciones de impuestos, porque dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos. Esto es lo que se agrega, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos, eso ya está. Entonces se agrega la condonación de impuestos. Entonces, aunque el presidente quisiera, porque dice el código que le da esa facultad, al poner esto en la Constitución, prácticamente ya se bloqueó. ¿Sí? Entonces esos amparos o alguna manera de obligar al presidente a darnos eso, no va a proceder. Entonces, vamos a ver aquí si hay alguna pregunta y respuesta respecto a este tema. Déjame ver. Hablando, pero necesito mi firma electrónica y no he tenido cita. Igual digo, Carlos, digo, ese tipo de cosas que estén si acaso fuera, igual al final va a abrir mi correo, me las pueden hacer con confianza. O sea, no hay ningún problema, mándenme un correo con su duda y ahí mismo yo les respondo personalmente la duda que puedan llegar a tener. Ok, veo que no hay tanto de este tema, entonces pasamos rápido al siguiente para ir avanzando con esto. Ok, tenemos alternativas fiscales. Entonces, ¿qué pasa ante este tema del COVID? Vamos a buscar alternativas fiscales, les voy a poner algunas. Voy viendo que queda poco tiempo, me voy a tratar de ir un poquito rápido. Al final lo que quiero, aunque me vaya tardando un poquito más en cada tema, yo prefiero que vayamos viendo cada tema bien visto y que después de ahí, si faltara uno, siempre se puede hacer otro webinar. Esa es la visión que tengo, pero prefiero que se lleven las cosas que veamos, que se llevan muy bien vistas y que se puedan al final sacar algún provecho. Entonces, estas son algunas alternativas fiscales, tanto que han circulado y que realmente existen. Exención de impuestos locales, orden de prelación en materia fiscal, fuerza mayor en materia fiscal y pago en parcialidades o diferido. Entonces, vamos a tratar de ir viendo una por una. La exención de impuestos locales, ¿sí? Al final del día, el Estado, de periodo aquí en Nuevo León, he visto que en otros estados también están dando facilidades, sí dio alguna facilidad para empresarios, ¿sí? Que al final del día, ¿para qué? Para que no paguen el impuesto sobre nómina, ¿sí? A personas físicas y morales por los meses de marzo, abril y mayo, ¿sí? Esa fue la facilidad que dieron aquí en el estado. Y luego presentó dos opciones para la gente que pudiera aplicar. La opción 1 decía
que fuera para personas físicas o morales que en el ejercicio fiscal 2019, es decir, en el año pasado no haya excedido de 4 millones de pesos. Ese era el primer requisito que tenías que cumplir, independientemente de la actividad. Y luego, que cuenten con una plantilla laboral de 1 a 10 personas, ¿sí? Entonces, si tú encuadras en esto, posiblemente pudieras entrar a no pagar el impuesto por esos meses. Y la opción 2 son este tipo de actividades: restaurantes, restaurant bar, hoteles, casinos, gimnasios, teatros, bares, cines. Y si se fijan, pues realmente estas actividades son las más golpeadas, o las que fueron de entre las más golpeadas. Entonces, digo, quiero nada más hacer una precisión. Ahí faltan cierto tipo de giros que también creo yo que están igual de afectados por cancelaciones de proyectos y etcétera, que no están aquí. Entonces ahí ese es un tema que se podría ver independientemente legalmente por otro tipo de medios, pero como el amparo, etcétera, pero al final del día creo que faltan ahí algunos que pudieran encajar. ¿Quiénes no aplican? Importante, empresas de nueva creación, empresas que no estén al corriente del pago del impuesto sobre nómina, es decir, si tú no lo vienes pagando, ni te acerques, prácticamente lo que está diciendo el Estado, aplicar a que no lo pagues, ¿no? Contribuyentes que no lo soliciten en el periodo de vigencia del acuerdo, es decir, el acuerdo dura hasta junio y que tú lo estés solicitando en noviembre para que te lo apliquen retroactivamente, no va a aplicar por ahí. Empresas con créditos fiscales derivados del impuesto, es decir, que ya te estés peleando con el Estado, ¿no? O sea, ya te decretaron un crédito, no nada más es que no estés al corriente, ya te estás peleando con ellos. Y luego, importante, empresas que no hayan mantenido la plantilla de febrero de este año, en los meses de marzo, abril y mayo, no puedes aplicar. Lo que están buscando es que no despiden gente, ¿sí? Vamos a ver si aquí hay alguna pregunta. A ver, me va a venir rápido. El impuesto sobre nóminas, sobre el amparo, también entraría el giro automotriz. Habría que ver, vuelvo a insistir, porque también hay varias vertientes en la cuestión de proporcionalidad y equidad tributaria, ¿sí? En el sentido de que, pues, una exención de impuestos se tiene que dar a todos en general, ¿sí? Hay ciertas teorías que van por ahí o cierta argumentación jurídica que se puede tratar de plantear para buscar esa parte de ahí. Incluso, pues no nada más a los de 1 a 10 empleados, más empleados, etcétera. Entonces, se puede ver el caso precisamente para llegar a aplicar algo así. Bueno, entonces aquí tenemos eso. Creo que es la única pregunta que hay. Déjame cerrar esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Impuestos federales. Ahora sí, ¿qué pasa con los impuestos federales? Que no quiere condonar el presidente, no quiere, más condonar, no quiere diferir, porque ya vimos que no se pueden condonar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no los pago? ¿Puedo solicitar una prórroga? Estas, digamos que son las preguntas más comunes que estuvieron haciendo los empresarios. Entonces, lo primero que viene es orden de prelación en materia fiscal. ¿Por qué estoy poniendo este tema? Porque tanto clientes, amigos, mensajes, he visto una teoría que dice que antes de pagar tus impuestos, tú tienes derecho a pagar otras cosas, ¿sí? Y que lo dice el Código Fiscal. Entonces, quiero aclarar eso porque es una de las estrategias que se está difundiendo actualmente y creo importante que ustedes sepan si es real o no. Antes de eso vamos a ver qué es una orden de prelación, qué es este concepto. Al final del día es una secuencia de preferencia de cobro de deudas. ¿A qué se refiere? Si hay una persona que le debe a 5, ¿sí? ¿A quién le paga primero? Esa es la orden de prelación, que va a decir, ¿sabes qué? Le vas a pagar primero a este, le vas a pagar primero a este, etcétera. En el derecho, y sobre todo en el derecho mexicano, hay ciertas personas o grupos que tienen prioridad con deudores. Es decir, si ya se van a acabar todo el dinero de un deudor, primero tienen que pagar los alimentos a sus hijos, ¿sí? Si tiene deudas de alimentos, primero se paga eso antes de una deuda mercantil, o bien a los trabajadores. También los salarios y los derechos de los trabajadores van primero, ante otra cualquier deuda. En cualquier deuda. Eso en materia civil, en materia mercantil, cuando alguien quiebra, es cuando todos los deudores se ponen en fila y empieza esta orden de prelación. A ver, ¿sabes qué? ¿Quién tiene preferencia? Se van acabando el dinero y a ver si al final si tú estás al final de la lista, a ver si te alcanza todavía para que te paguen algo, ¿no? Más o menos ese es el concepto de manera muy general, pero para que lo entiendan. Entonces, existe esta orden de prelación en materia fiscal, es decir, existen pagos que yo debo hacer antes de pagar impuestos. Entonces, vamos a ver el punto. Se supone que el artículo 149 avala esta situación, ¿no? Que existen este tipo de pagos. Entonces, lo que nos dice este artículo es que existe una preferencia del fisco federal para recibir pagos en lo general, ante cualquier otra deuda, con excepción de 4, ¿sí? Que viene siendo adeudos garantizados en prenda o hipoteca, adeudos de alimentos,
salarios o sueldos devengados en el último año, indemnizaciones laborales. Es decir, si yo al SAT le debo dinero y tengo 100 pesos y al SAT le debo 60, yo antes de pagar esos 60 puedo pagar los adeudos que tenga de prenda o hipoteca, adeudos de alimentos, salarios o sueldos devengados en el último año, indemnizaciones laborales. Sí, es cierto, existe esta orden de prelación en materia fiscal. Sin embargo, y esta es la parte importante que quiero que se lleven, de ninguna forma el artículo menciona que es antes de que pagues impuestos. ¿Sí? Al final del día, ¿a qué me refiero? En materia fiscal, los contribuyentes tenemos el derecho de autodeterminarnos, es decir, nosotros pagar y después esperar a ver si el SAT me revisa, ¿no? Pero yo pago, yo autodetermino mis impuestos y los pago. No, esta orden de prelación no aplica en ese momento. Aplica cuando ya el SAT me quiere cobrar los impuestos que yo le debo, ¿sí? No es antes. No es que ahorita ustedes hagan una planeación y digan, no, espérame, pues es que yo tengo que pagar alimentos y tengo que pagar algunas deudas de prenda o tengo que pagar. No, eso va a ser al final, ya cuando te estén ejecutando un crédito. Entonces, aquí está la problemática interpretativa. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ven en lo primero, les pongo que este artículo viene en el capítulo que se llama procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, cuando el SAT ya viene a embargar, cuando dice, ya te gané el juicio, me debes tanto dinero, voy a venir a embargarte, voy a cobrar. En ese momento o en ese capítulo es donde viene esta orden de prelación. Es decir, el SAT puede llegar así, pero si tú tienes estas deudas, las vas a poner primero antes de pagarle al SAT, ¿sí? O pagarle a Hacienda. Eso es lo que dice el artículo. No es antes de que pagues impuestos, o sea, no sirve para una estrategia de no pagar impuestos ahorita porque no tengo dinero amparándome en esto. No, te pudieras amparar, pero ya en el momento de que te van a venir a cobrar, pero va a tener que venir el crédito fiscal, el juicio, perderlo y que ya te estén ejecutando, ¿no? Después de eso, aquí vienen los adeudos garantizados en prenda o hipoteca, ¿sí? Aquí vienen ciertos requisitos. No es nada más decir tengo adeudos, prenda hipoteca. No. Tiene que estar inscrita la garantía antes de que vengan y te pongan el crédito. Los adeudos de alimentos tienen que estar presentada una demanda de alimentos, ¿sí? No nada más es el alimento para tu supervivencia. Y salarios o sueldos devengados en el último año, pues tienen que estar devengados. Y las indemnizaciones laborales, pues tienen que estar generadas. Tienes que demostrar esta vigencia y exigibilidad en un recurso. Es decir, la autoridad va a venir a cobrar. Y en ese momento tú vas a meter un recurso. Ahora bien, quiero dejar muy claro también que esto no quiere decir que en una situación en donde realmente una persona, sobre todo una persona física, esté en una situación de necesidad, se pueda ver con algún tema de no pagar el impuesto por un tema de un derecho fundamental o algún principio constitucional. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que el artículo 149 no aplica para un tema de no pagar tus impuestos amparándote en él antes de que venga la autoridad a cobrarte, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver aquí nada más las preguntas y también quiero hacer hincapié porque ya son las 5. Entonces, me faltan nada más como 2 temas. No sé si, porque me han dicho que esto era 1 hora. Entonces, digo, me faltan 2 temas. No sé si le seguimos o, digo, aquí no sé los de... Gino, como tú desees, digo, no hay ningún problema por nosotros si se extiende 10, 15 minutos para que acabes los temas. Y como bien lo habíamos dicho, las preguntas, que te puedan enviar un correo al final, ¿verdad? Yo sé que hay muchas dudas, ¿verdad? Pero creo que es un poquito más fácil ahora sí que elaborar como un concentrado. Ok, perfecto. Bueno, entonces me paso aquí. A ver, vamos a ver nada más. Quiero ver si hay alguna muy específica de este tema. Dice, si no pagas en 2 meses seguidos al SAT, me pregunta Arturo Otero, se cancelan tus sellos y no podrás facturar. Sí, no, de hecho sí, exactamente. Ese tema es, si no presentas la declaración, hay que presentar las declaraciones, eso ya es un tema de cancelación de sellos. Es importante eso y también ver el tema de la presentación de la declaración anual, ¿sí? Pero ahorita como quiera, vamos a ver el punto que viene siendo el otro, que viene siendo fuerza mayor en materia fiscal. Vamos a ver. Fuerza mayor en materia fiscal. ¿Aplica? ¿No aplica? Digo, ya vimos prácticamente todo el tema de la fuerza mayor en las otras materias, ¿no? Que después no estoy obligado a lo imposible, etcétera. Pero aplicará en materia fiscal. O sea, yo le puedo decir al fisco, ¿sabes qué? Por fuerza mayor no tengo dinero para pagarte. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno,
La realidad es que sí, hay un artículo que menciona esto, ¿sí? Y precisamente es para evitar no que pagues, ¿sí? Tal cual, o sea, el adeudo siempre lo vas a tener, sino evitar el pago de multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que si tú dejas de pagar, ¿sí? El SAT viene y te determina un crédito fiscal. Un crédito fiscal es una cantidad que adeudas, ¿no? Que tú le debiste haber pagado según la legislación. Pero realmente el SAT donde aumenta, ¿sí? Lo que tienes que pagar es irse en las multas. Entonces, realmente, este artículo que ahorita vamos a ver, lo que evita es que tú pagues esas multas, ¿no? Porque tu incumplimiento derivó de una causa de fuerza mayor. Entonces, vamos a ver cuál es. Es el artículo 73 del Código Fiscal. Nos dice que no se pagan multas en dos supuestos. El primero, cuando las obligaciones fiscales que estén incumplidas se cumplan de forma espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo cumplir con un pago, pero si al final yo me tardo un mes y lo pago, ¿sí? Como mi obligación fiscal, y el SAT no había venido a requerirme, y luego el SAT viene y me requiere después de que yo ya pagué, diciéndome, ¿sabes qué? Es que tú me pagaste un mes después. Le decimos, sí, nada más que yo te lo pagué antes de que tú vinieras, es decir, de forma espontánea, y no me aplican las multas. Eso se ve muy comúnmente en los juicios fiscales. Pero también menciona este propio artículo que cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito, tampoco aplican las multas, ¿sí? Entonces, al final del día, sí existe este artículo y la fuerza mayor tiene que derivar en un incumplimiento fiscal y no te aplicarían las multas. Es decir, te puedes excusar de pagar esas multas, evidentemente en juicio, pero para no pagar las multas. Entonces, ¿cuál es la aplicación del caso en concreto? Volvemos a lo mismo. Tenemos la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en primer lugar. Entonces, aquí muchos clientes, mucha gente me ha dicho, bueno, pues ya tenemos eso, dejamos de pagar impuestos. No, definitivamente no. Porque la parte más importante es comprobar de manera fehaciente e indubitable que el incumplimiento de mi pago de impuestos derivó de la causa de fuerza mayor. Es decir, que esa causa de fuerza mayor me produjo una determinada situación en la que yo no podía pagarte los impuestos. Volvemos al mismo ejemplo de antes. Si una empresa tiene en su cuenta bancaria muchos impuestos, mucho dinero, y luego dice, ¿sabes qué? No, es que me han cancelado unos proyectos, ya no te puedo pagar impuestos, pues probablemente no aplique el tema de la fuerza mayor, ¿sí? Porque al final sí tenía el flujo para poder pagar los impuestos. Entonces, es una situación muy delicada, incluso yo les diría que no todos aplican y que se tiene que analizar qué medios probatorios se van a terminar utilizando en un juicio, ¿sí? Para poder ver este tema de no pagar un impuesto, porque al final existe un riesgo muy grande. Tú dejas de pagar tus impuestos, la autoridad puede venir o simplemente te puede procurar cancelar sellos o hacer alguno de ese tipo de acciones, ¿no? Y tú te vas a defender, o sea, al final del día esto va a ser en defensa, ¿sí? De un crédito fiscal o de multas, exceptuándote de que tú dejaste de pagar por una causa de fuerza mayor que viene siendo el COVID en este caso, etcétera. Ahorita vamos a ver, de hecho, más documentos probatorios, pero lo más importante que se viene de ahí es eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Este artículo no es una condonación ni una prórroga que nos esté dando la autoridad, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo que es algo importante? Porque si bien es cierto que nos da un efecto de postergación, esto no exime el cumplimiento de la deuda, tal cual que tengamos con el SAT o con Hacienda, ¿no? Tú vas a tener que cumplir en un momento determinado, es decir, cuando ya salgas de esta causa de fuerza mayor que te imposibilitó, por ejemplo, tener ingresos suficientes para poder pagar, ¿no? Lo que tú le debas al fisco, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que esto evita el pago de multas, pero no la actualización y el recargo. Entonces, eso sí lo vas a tener que considerar como quieras. Y esto aplica respecto a todas las contribuciones federales. Y el tema de las retenciones es muy variable, porque al final del día la retención, por ejemplo, de salarios, que es lo que la empresa le retiene al trabajador, pues eso es un impuesto que está pagando el trabajador. La empresa solamente funge como un tercero que está agarrando el dinero, ¿sí? Para poderlo entregar al fisco. Entonces habría que ver si ese tipo de impuestos entrarían aquí o no. Entonces, otras consideraciones importantes. Insisto, es sumamente importante el soporte jurídico fiscal de por qué no estamos pagando y por qué
La fuerza mayor me afecta de tal grado de no pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, con base en esto, volvemos a lo mismo, la autoridad va a venir a imponer un crédito fiscal. Y los medios de defensa, es decir, nuestras pruebas, son las que van a construir un medio de defensa para poder decir, ok, te debo esta cantidad, pero las multas no me son aplicables porque yo dejé de pagar por esta causa de fuerza mayor que me impactó de esta manera. Es muy importante esa parte de ahí antes de ir a la brava, por así decirlo, y decir, ¿sabes qué? No pago mis impuestos y me agarro del artículo 73. No va por ahí. Y luego, importante, esto también al final va a ser sujeto a un criterio del Poder Judicial, porque si bien es cierto, en el recurso de revocación, estamos hablando todavía con la autoridad fiscal, con el SAT, en el juicio de nulidad, que quiere decir que si el recurso de revocación lo perdemos, nos vamos a un juicio de nulidad, este juicio de nulidad es con un juez, ¿sí? Tal cual, es un tercero, ya no es la autoridad, va a ser también el criterio que él vaya a tomar ante el caso en concreto. Por eso, vuelvo a insistir, los medios probatorios son lo más importante para la aplicación de este artículo, ¿sí? Y luego, respecto a todas las contribuciones federales, creo que eso ya venía antes, importante, bien implementado esto, no representa un delito, ¿sí? Porque el delito de defraudación fiscal que viene en el 108 y el 109 del Código establecen que es ciertas omisiones en las obligaciones fiscales, pero que sean a base de engaños, ¿sí? Entonces, al final del día, un error muy común es decir, bueno, vamos a aplicar el artículo, pero déjame mandar todas mis declaraciones en ceros. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos mintiendo al fisco, porque le estamos diciendo que no estamos teniendo ingresos en la mayoría de las ocasiones, y eso representa un delito. Entonces, si vas a aplicar esto y tienes el sustento y el soporte jurídico necesario, lo que tienes que hacer es tú mandar tu declaración de impuestos, lo que debe ser, y no la vas a pagar. ¿Sí? Y no la vas a pagar. ¿Por qué? Porque no tienes los flujos necesarios para poder pagarlo por causa de fuerza mayor. No es mandarla en ceros, porque eso sí pudiera llegar a representar un delito fiscal. Entonces, otra cosa, una vez que haces eso, tienes que estar en un análisis constante de cuándo es el momento que puedo pagar los impuestos. Porque también puede ser muy común que las personas pues se lo agarren ahí un poco más larga y le empiecen a llevar y no terminen pagando sus impuestos y se les atrasen y etcétera. Pues miren, si ya pasó la fuerza mayor y no pagaste tus impuestos, cuando había terminado eso, cuando tuviste el flujo, pues ahí ya no te vas a poder exceptuar de ese tipo de multas, ¿verdad? Entonces es importante tener ese análisis constante. Estas son simples recomendaciones. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, cada caso se tiene que ver en lo individual. Esto de aquí se los pongo porque es un ejemplo de la documentación y soporte jurídico fiscal antes de tomar la decisión, que pudieran llegar a servir en juicio, porque es muy importante. Hay muchos criterios fiscales, ¿sí? Muchos. Al final del día, la materia fiscal está llena de criterios. Pero hay criterios que al final del día son ganadores y algunos que no. Entonces, cualquier criterio tiene que poder ser sostenido en juicio, ¿sí? Porque el SAT va a pensar una cosa y tú vas a pensar otra. El punto es, ¿cuál es el criterio que realmente se puede mantener y sustentar en un juicio contra el SAT? Al final del día, estos documentos de aquí son ejemplos que nos pueden ayudar a sostener un criterio. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo no pude pagar mis impuestos. Y es más, te lo demuestro con mi flujo financiero, ¿sí? En donde te demuestro cuáles eran mis ingresos proyectados, cuáles son mis costos fijos, mis variables, mis obligaciones que tengo ahorita a cargo, y que a raíz de cancelaciones de proyectos se puede plasmar realmente que la fuerza mayor, o sea, la emergencia está impactando de forma directa a la empresa. Y que tú, por ejemplo, digo, estoy obviamente diciendo un ejemplo muy general, demuestres que al final del día los pagos que hiciste antes fue para la supervivencia de la empresa, ¿sí? O que pagaste una cierta parte del impuesto, no pagaste todo, etcétera. Hay mucha variación de eso. Por eso también hablo de las proyecciones financieras, van a ser importantísimas, el estado de resultados y balance general también. Cartas y comunicaciones de clientes donde te digan y que te estén cancelando proyectos. ¿Eso por qué es importante? Porque ahí demostramos el impacto directo que tiene el COVID. Es decir, por ejemplo, una empresa que es actividad esencial, evidentemente, que sigue operando, pues no puede decir que le está afectando en la parte de sus ingresos. Es más, ellos ahorita están teniendo buena cantidad de ingresos. Entonces, estas cartas, porque tenemos muchos clientes que están en esta situación donde envían cartas donde cancelan proyectos, esto es una prueba de que realmente la fuerza mayor está impactando económicamente a la empresa. También documentación comprobatoria de la actividad que realmente desempeña la empresa. Documentos que avalen las deudas que se tengan a cargo, como contratos de arrendamiento, créditos, etcétera. Todo ese tipo de cosas sirven.
Y las declaraciones de impuestos en tiempo y forma, o sea, sí haberlas presentado, eso es muy importante también. ¿Qué consecuencias podemos tener de no explicarlo bien? Insistimos, imposición de un crédito fiscal y se va a declarar firme porque en juicio no lo pudiste mantener, ¿sí? Porque si nada más agarramos un criterio porque, pues yo lo pienso de esa manera, pero no tienes las pruebas, evidentemente vas a tener un problema al momento de mantenerlo en juicio. Y ahí se va a declarar firme. Y si se declara firme, pues evidentemente podemos ir a un procedimiento administrativo de ejecución y ya tendríamos que ver si podemos aplicar el artículo 149 pues para pagar algunas otras deudas. ¿Por qué? Porque las multas por infracciones pueden llegar a ser hasta de un 30, 50, 75, 120% del crédito fiscal en sí, o sea, de lo que tú debías de impuesto. Entonces ahí es cuando se hacen muy grandes al final del día los créditos fiscales, ¿no? Y imagínate, tú lo estabas haciendo con un tema de liquidez, para tener liquidez y continuar en la empresa, y esto puede llegar a afectar peor la situación, mal implementada, ¿sí? Entonces, insistimos, si la mandan en ceros, no estoy diciendo que la autoridad va a buscarlos por un delito fiscal, no estoy diciendo, pero de que pudiera llegar a darse el caso, sí, porque estamos activando hasta cierto punto el 108 y el 109 al mandar declaraciones en ceros, ¿sí? Tenemos preguntas y respuestas, pero ya este es el último tema, por eso me voy rápido. Pago en parcialidades o diferido. Esto también es una pregunta muy común. Bueno, no tengo dinero para pagar, puedo ir con la autoridad, le puedo pedir, oye, ¿sabes qué? Pues yo no tengo dinero, te quiero pagar diferido, dame plazo, etc. Este tema, volvemos a lo mismo, para mí, ahorita en este momento no es la solución. ¿Por qué? Para empezar, es una facultad potestativa de la autoridad, o sea, no la podemos obligar a que nos dé el pago de parcialidades o diferido, número uno. Número dos, hay que diferenciar una cosa, el diferido y el pago en parcialidades. El diferido prácticamente quiere decir que te voy a pagar, por ejemplo, el 20% ahorita y el otro 80% te lo pago en tal mes. Y el de parcialidades es prácticamente ya ir definiendo ciertas parcialidades mensuales que pudieran llegar que no pueden exceder 36 meses y el diferido 12 meses. Entonces, tiene que ser una solicitud del contribuyente con una propuesta de pago, o sea, ya le llegas prácticamente cómo le vas a pagar, un plan. Y se tiene que pagar el 20% de lo deudado, ¿sí? Es decir, tú de entrada tienes que dar buena fe con la autoridad y dices, mira, aquí te va el 20% de lo que te debo, ¿sí? Y al final del día, el 80% ya es lo que pones en tu plan. Pero importante y clave, es de lo adeudado, no es de pagos que voy a adeudar, ¿sí? Entonces esa parte es importante, o sea, tienes que ya deberle a la autoridad para poder recurrir a esto. Y el otro requisito que se nos pide es que no aplica para deudas que se tuvieron que pagar en el año que se lo está solicitando. Es decir, en 2020 llego yo a pedir que me difiera pagos del 2020, me va a decir que no la autoridad, ¿sí? Número dos, los que debieron de pagarse en 6 meses anteriores a la solicitud, tampoco. ¿Por qué ponen esto? Porque, por ejemplo, imaginemos que tengo una deuda de noviembre, diciembre, llega diciembre y digo, bueno, para no caer en el supuesto, no es el mismo año, llegó en enero, ya es otro año, a pedir prácticamente que me difieran este pago. En ese momento la autoridad va a decir, no, porque tú no, tiene que transcurrir mínimamente 6 meses, ¿sí?, de adeudo entre la solicitud y la generación de ese adeudo, ¿sí? Entonces al final del día son adeudos con mínimo 6 meses de vigencia, de perdido. Entonces, otra cosa importante, no aplica para impuestos relativos a la importación y exportación y contribuciones retenidas ni trasladadas o recaudadas. Entonces, al final del día, hay temas de IVA, ¿sí?, temas de retenciones, pues hay que ver la aplicabilidad de eso. Entonces, vamos a tener aquí ciertas conclusiones importantes. Aquí se las voy poniendo. Como yo les decía, estos temas son muy complejos. Digo, 1 hora es muy complicado abordar todos los temas. De hecho, creo que me pasó un poco del tiempo, por lo mismo lo extenso que es. La idea aquí es darles una orientación. Es darles una orientación de qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, el efecto que ha tenido todo este tema del COVID en temas legales, laboral, contractual, fiscal, qué puedo hacer con los impuestos, etcétera. Entonces, en lo laboral tenemos, importante, entendimiento del concepto de suspensión de labores. Eso es lo más importante. Que entiendan ese concepto de suspensión, que es, yo no tengo la obligación de pagarte salario, más una indemnización, y el trabajador tampoco de prestar sus servicios, mientras dure prácticamente lo que originó la suspensión de labores, que puede ser la fuerza mayor, puede ser el tema de la contingencia que no emitieron, etcétera, ¿no?
y después revisar si eres candidato a una suspensión de labores realmente, porque digas tú, bueno, pero es que yo sigo operando por home office, o sea, yo sigo en esa parte de darles trabajo a mi gente, pues probablemente no puedas aplicar realmente una suspensión de labores. Tienes que también amparar bien esa suspensión con los documentos pertinentes. Importante, no es pago de salario, es pago de indemnización para la gente que vaya a entrar en suspensión de labores. Es indemnización para poderlo aplicar prácticamente en un posible juicio o ante autoridades, ¿no? Y, volvemos a lo mismo, analizar cada caso en concreto, definitivamente. Contractual, ya vimos cómo aplica la fuerza mayor en contratos de arrendamiento, ¿sí? El tema es el uso en arrendamiento, eso es lo primordial. Recuerden esa parte de ahí, eso hace que el arrendatario no tenga la obligación, siempre y cuando se le restrinja el uso, pero ese uso también puede ser parcial. Volvemos a lo mismo. Si es que se imposibilita un uso parcial, entra una reducción prácticamente y si de la renta, y si se mantiene esta situación por más tiempo, más de 2 meses, puede el arrendatario pedir una rescisión. Importante también ver eso. No se puede renunciar a estos derechos, también es muy importante. Y analizar cada caso en concreto, volvemos a lo mismo, es complejísimo este tema. Ahorita incluso hay muchos temas, vuelvo a decirlo, de las bodas, porque es real. Gente que tiene contratado bodas en salones y que no se puede llevar a cabo. ¿Qué pasa? Ya les di el pago, no me quieren dar una fecha adecuada, no es mi culpa, es por una causa de fuerza mayor que no se está celebrando, están prohibidas las agrupaciones de personas. Cada caso en lo contractual va a ser bien, bien distinto, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan, pero lo importante es que sepan de dónde sale todo esto, ¿sí? Y es la causa de fuerza mayor o caso fortuito, que fue lo que se decretó al final del día. Por eso les decía que era muy importante el tema del título. Y luego, lo fiscal, volvemos a lo mismo. Existe este derecho a solicitar la exención del impuesto sobre nómina, ténganlo en cuenta. La orden de prelación aplicable en el procedimiento administrativo de ejecución de deudas fiscales firmes, ¿sí? Es decir, que la orden de prelación es en ese momento, cuando ya el SAT te quiere cobrar un crédito fiscal firme que ya te ganó, ahí es cuando aplica la orden de prelación y se tienen que cumplir los requisitos, ¿sí? Es muy importante esa parte ahí por si les llega una información en la que pues, lo puedes aplicar antes de pagar el impuesto, para que lo tengan consciente también. Y la existencia de fuerza mayor en materia fiscal, definitivamente sí existe, nada más que vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Poderlo comprobar, tener el soporte previamente antes de esa toma de decisión de no querer pagar los impuestos, porque al final del día se va a hacer la declaración y no se va a pagar. Y tenemos que estar preparados para una posible controversia con el SAT ante este punto, ¿sí? Para que no cobren multas. Vuelvo a lo mismo, recuerden, multas, recargos, actualizaciones IVAN, y también va todo el tema de, pues, el impuesto que tú adeudas, ¿no? El pago en parcialidades o diferido, lo acabamos de ver, no aplica para deudas futuras, no viene así, y son ni deudas correspondientes al mismo año y tienen que tener una vigencia de 6 meses del momento que tú lo estás solicitando. Y vuelvo a lo mismo, analizar cada caso en concreto. Ahorita, digo, en materia fiscal y legal siempre es lo mismo, digo, al final todo tema de contratos nachotes o prácticamente tener lo mismo para todos es casi imposible, y más en el tema empresarial. Un detalle puede cambiarlo todo, un detalle puede ser que te aplique algo, como que no te aplique, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se lleven es eso, importante, fuerza mayor, cómo impacta en todas estas áreas fiscales, ¿sí? Y listo, pues prácticas fiscales, legales, laborales y todo. Ahora, ahorita les comentaba, de hecho, miren, aquí está el correo, les comentaba, aquí en el despacho también hicimos, porque es parte aquí del trabajo, ciertos artículos donde profundizamos en cada uno de estos temas. El que lo quiera, estos artículos con gusto me pueden mandar un correo, tanto con su pregunta, y ahí me solicitan este tipo de documentos, tanto actividades esenciales para la contingencia en el tema laboral, todo el tema contractual de arrendamiento, el de fuerza mayor en materia fiscal, etcétera. Hemos hecho varios artículos, creo que son de mucha utilidad. Nosotros los podemos pasar sin ningún problema para que también los tengan. Nada más ahí me lo ponen ahí en el correo para poderles yo contestar, dándoles esa información. Ahí abajo viene mi correo y también si tienen dudas al respecto, ahí mismo se las puedo responder muy puntualmente. Entonces, bueno. Bueno, estoy viendo algunas preguntas, pero sí, digo, al final del día creo que la mayoría se las puedo responder ahí por correo, porque dice aquí, por ejemplo, Karina Duque, salario diario, ¿se refiere al mínimo, sea cual sea el salario neto o total? Digo, no entiendo muy bien la pregunta, ¿en qué aspecto te refieres?
pero igual, vuelvo a insistir, o sea, porque si hablas, por ejemplo, del tema de la contingencia laboral, de qué es lo que se les tenía que pagar, realmente tú les tienes que pagar, si hubieran declarado la contingencia, ¿sí? Sanitaria en la fracción 7, se hubiera tenido que pagar prácticamente un salario mínimo diario mientras durara la contingencia, un tope de 30 días. Ese es el punto, pero no sé si te refieres tal cual a eso. Pero bueno, creo que aquí concluyo. Espero que les haya sido de utilidad. Insisto, ahí está mi correo. Si me quieren mandar sus preguntas, ahí yo se las respondo. Y si quieren también los artículos, ahí me los ponen. Yo se los reenvío y se los anexo en un correo. Perfecto, Gino. Pues muchas gracias.